¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí, hoy es viernes de Construir Héroes, estamos en esta sección de Construyendo Héroes, aquí en tu programa Hablemos con Sentido Humano y vamos caminando poco a poco a esta construcción heroica que se llama y estamos quitando paradigmas, quitando el estigma de los héroes pasados o de los héroes que probablemente están muy lejanos y que no alcanzamos nosotros a alcanzar, que vuelan, que tienen poderes, que levantan carros, que tienen telarañas y demás. Bueno, pues esos héroes son unos héroes de película que tienen a lo mejor cierta imagen con nosotros, pero que obviamente de algún lado sacaron sus fuerzas y de algún lado sacaron esos poderes que tienen y esa fuerza que les impulsaba a cambiar en algo positivo obviamente la vida también. Entonces, aquí partimos precisamente el día de hoy de hablar estas fuerzas que impulsan el cambio y me da muchísimo gusto saludar a los titulares de este programa que es mi amiga Ángela Pineda y mi gran amigo Carlos Manuel Guerrero. Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días. Pues muy bien, ya tardes, ¿verdad? Acaban de hacerse tardes. Muy bien, contentos de nuevamente estar aquí. Carlos, ¿cómo te ha ido? Hola, excelente semana. Ha sido de poner a prueba todo lo que hemos estado platicando. Espero que a ustedes también les haya ido así, porque pues es el propósito del programa, Cui, que vayamos creciendo semana a semana y todo lo que platiquemos en esta sección podamos llevarlo a nuestra vida diaria. Pero empecemos, Cui, con esta tarde de cambio. Y hoy vamos a platicar precisamente de algo que son las fuerzas impulsoras del cambio. ¿Qué es esto? A qué nos referimos con las fuerzas y que impulsan el cambio, Ángela? ¿Qué vamos a platicar hoy? Bueno, pues vamos a hablar acerca de lo que estimula en las personas para que hagan un cambio ante lo que están haciendo, ¿verdad? Estuvimos mencionando en la sesión pasada, en el programa pasado, cómo podemos ir avanzando hacia el bien, porque Sí, ya tenemos dos programas y retomamos un poquito lo que estuvimos haciendo. Primero fuimos viendo la caída hacia el mal y luego ahora cómo retomar hacia el bien. Entonces, si yo estoy haciendo eso, estoy haciendo un cambio. ¿Y qué es lo que va a provocar que yo pueda ir haciendo ese cambio? ¿Qué me va a estimular? ¿Qué me va a motivar? Y pues también veremos qué es lo que restringe ese cambio. o sea, ¿qué es lo que va deteniendo Ujú. el cambio? Pero podemos partir precisamente también de ahí teniendo una definición clara como de héroe, de qué es lo que estamos construyendo, porque ya hemos hablado de alguno de esto. ¿Y qué es ser héroe, Carlos? Ya lo hemos... Mira, es aquel que sacrifica lo que él hace incluso por una idea más grande que él o ella. Hay heroínas que, pues, desde lo cotidiano pudieran identificar esto con mucha claridad. En el hogar, una madre de familia. En el área académica, un maestro, pues bueno, va a hacer lo necesario para que sus alumnos aprendan. Pero también es aquel o aquella que tiene el deseo de hacer lo necesario por corregir las cosas que están Ok. mal, por combatir aquellos modelos, aquellos sistemas injustos y hacer lo correcto. Y agrego, hacer lo correcto no siempre lo agradable. Y esto implica pues una transformación permanente, un cambio constante. ¿Hacia qué? Pues hacia el bien, que es lo que hemos estado platicando en estas semanas. Por eso un héroe debe pasar de ser un modelo de rol a seguir, literalmente. ¿Verdad? No es ese superhéroe con poderes sobrenaturales, es aquella persona cotidiana, ¿verdad? Que Ujú. hace lo que tiene que hacer cuando recibe ese llamado y es fiel a ese llamado. Así de simple. Yo me quedo con esta parte de que es una persona humana que busca el bien. Es una persona que busca el bien y segundo, no necesariamente es agradable. No necesariamente es agradable porque luego estamos viviendo épocas donde todo tiene que ver con que te sientas bien y sentirte bien es verdaderamente sentirte bien, estar bien, creer en el bien, pensar bien, actuar bien. Y si a ti te dicen, este programa, este curso al que vas a entrar es para que te sientas bien y solamente sientes placer, prepárate para la bola de nieve que se viene encima, porque lo que sentiste es placer o sentiste mucha motivación, ¿no? Yo les llamo los programas del You Can Do It. Sí, you can do it, tú puedes, campeón, y eres el número uno. Y que el ser humano necesita motivación, sí, pero prepárate porque la vida no está dada nada más por motivantes.
No puedes estar motivándote siempre. Por ejemplo, me decía una mujer, yo estoy trabajando fuertemente para no causarle ningún problema a mi esposo y lo motivo porque es mi función de esposa, que salga adelante, que se mueva, no le traigo problemas, tengo arreglada toda la casa, que los niños estén bien, yo corro rápido de mi trabajo, llegar a la casa, hacer de comer y demás, y llégale mi esposo y no te preocupes esposo, mira y vamos a salir adelante. No le va a funcionar, ¿eh? Su parte heroica no lo está haciendo, porque al final de cuentas está negando también las cosas inadecuadas que el esposo probablemente está haciendo y está negando algunas cosas que ella también tiene y que puede solucionar. ¿Quién no te dice a ti que probablemente tú ingreses más dinero que tu esposo y entonces tendrían que platicar y decidir quién trabaja y quién permanece más en casa? Y ahí estás poniendo en práctica tu heroísmo y va a ser muy incómodo para el esposo que de pronto digas, oye, esposo, es que si tú ganas 10 yo estoy ganando 25. Creo que tú tendrías que estar en casa. Y eso la otra persona va a decir, oye, esto me incomoda. Oye, pero estamos teniendo una mejor calidad de vida. No es que renuncies, no es que lo hagas, sino que tendrás que ver. Y eso incomoda, Carlos, eso incomoda verdaderamente, te hace sentir mal en esa parte. Mira, por eso es que frecuentemente hablamos de esta transformación, de este cambio. Sí, Y sí. es ahí donde este cambio implica, no me gusta el término, pero pagar algunos costos de ir caminando hacia ese bien mayor. ¿Y qué incomoda? El primero que incomoda es al que está pasando por ese cambio, Ujú. ¿verdad? Y por supuesto que este radio de acción llega a los que te rodean. ¿Por qué? Pues porque no vamos solos. El héroe no es individualista. El héroe tiene mucha claridad de transitar de ese yo individual al nosotros. Sí, de acuerdo. Porque ve el bien mayor, ¿verdad? Ve el bien común. Siendo así, pues esta incomodidad que siente es derivada de ese cambio, de esa transformación. Y cuando esta transición se da, es que el cambio es que está ocurriendo. Ahí es cuando ya empieza a pasar algo. Así es. Sí, y lo importante aquí es que veamos que mm, a veces queremos hacer estos cambios, ¿no? Y ya estamos conscientes, pero pues cuando solamente está en la conciencia y no estoy haciendo acciones que me están llevando al cambio, pues es donde tengo que buscar, bueno, qué es lo que no estoy haciendo, que no me está llevando al cambio? No solamente es pensarlo, ¿verdad? Pensarlo, pues a lo mejor sería el 50%, pero las acciones, que es lo que hemos estado hablando sobre el héroe es el que hace algo cuando los demás no están haciendo nada. Ese es uno de los puntos fundamentales. Uno, realiza un cambio al bien, no un cambio cualquiera. Realizar un cambio al bien. Dos, incomoda. Muchas veces es incómodo. No siempre, pero a veces incomoda. Claro que cuando la comunidad está de acuerdo, pues es más sencillo. Sí, y es algo, el tercer punto que estás diciendo, que ¿qué es? Es hacer acciones. Accionar. Acciones. O sea, no solamente pensando, sino que el héroe acciona. Y es a través de un valor. Desde lo más profundo, esto pudiera ser ensamblado perfectamente en algo que se llama virtudes, porque la virtud es la acción permanente al bien, es decir, siempre estoy buscando el bien. Y aquí voy a hacer una connotación que quede claro en un paréntesis muy crítico contra el valor. El valor mismo por sí no lleva al bien. O sea, los valores no te llevan al bien. Luego alguien me decía, Cui, ayúdanos a llevar un programa de valores a tal colonia. Yo te llevo un programa de virtudes, porque si tú le das valor a una persona, es el aumento de la cualidad que ella tiene. Si esa persona tiene una cualidad de robo y le inyectas un valor de responsabilidad, va a ser un ratero responsable. Es decir, si lo hacía cada 15 días, o 21, o 35, o 42, o 2, ahora va a ser responsable, ahora lo va a hacer todas las semanas responsablemente. Si le llevas un valor, por ejemplo, hay gente que trabaja dentro de agrupaciones pues inadecuadas, ¿sí? El narco, no sé, no, y ellos tienen el valor de la constancia, o sea, son constantes y tienen una serie de valores ahí, mas sin embargo, es un proceso para alcanzar la virtud del valor. También tiene ese lado. Y la virtud siempre tiende al bien. Entonces, podemos decir, no sé si les parezca a ustedes, que un héroe es aquel que acepta el desarrollo de sus virtudes internas, Carlos. Mira, dos elementos tiene el héroe. El cambio
Quizás lo voy a decir con un sinónimo que algunos encontrarán muy afín. La conversión, y así como en la escolta, Sí, conversión a la derecha, Sí, es sí. dar un giro, el estricto, el firme, hacia donde ese cambio tiene que ser acompañado de una virtud. Y a lo mejor entenderemos un poco más por qué hablas de esta virtud, Queen. Yo le agregaría en ese segundo rasgo de la perseverancia. Y esta es una virtud por excelencia del héroe. Porque en la raíz etimológica de la virtud, virt, es fuerza. Sí, sí, Si sí. no va acompañado de esa fuerza, esa voluntad, esa intención, no se va a supeditar a un objetivo común. Por eso es que hablamos de virtudes. Y estas virtudes son las que encaminan al héroe. Sí, eso es ya fabuloso. O sea, ya una persona que ya dice yo acepto mis virtudes, como dices, ya tengo esta fuerza impulsora a un cambio positivo, no algo que me agrade nada más, no algo que me haga sentir placer. Y aquí cabe la pena señalar que no se trata de una vida de sufrimiento. O sea, una vez que lo logras, el héroe realmente tiene una vida placentera constantemente, no escaladas y bajadas de placer o de agrado o de gusto. Entonces, y no sé, una de mis frases heroicas es deja de caerle bien a la gente y ocúpate de ellos. Eso a mí me ayudó mucho, o sea, yo me dedicaba a caerle bien a la gente. Y eso no está mal, caerle bien a la gente no está mal. Pero la verdad era para agradarles, para que yo sentir cierto placer, para yo sentir cierto gusto y cierto agrado, no importando que le hiciera mal o no. Al final de cuentas había un cambio, pero no era un cambio positivo. Entonces, de pronto me doy cuenta que no se trata a veces de caerle bien a la gente, se trata de acompañar a la gente y a veces no va a haber agrado en eso, pero luego la gente regresa y dice, oye, es cierto lo que me has dicho, no me es bueno lo que estoy haciendo. Y eso nos ayuda. Yo creo que tú tienes una frase resiliente también y una frase obviamente que construye un héroe y una frase que obviamente construye una persona y cada uno las va teniendo y las va formando. Entonces, aquí pasamos a esta área profunda de fuerzas, porque estamos hablando que hay ciertas fuerzas que nos ayudan, o sea, que nos van a trabajar la virtud, que nos ayudan precisamente a mejorar, Ángela. Sí, o sea, que es esta fuerza que te impulsa realmente a que logres el cambio, ¿verdad? Porque también hacer el cambio, pues es una lucha, qué bueno que fuera contigo mismo, ¿verdad? Que no intentes que ese cambio sea para que cambie el otro, porque Sí, entonces ya no estás haciéndolo heroicamente, porque quieres que el otro cambie, ¿no? El primer cambio lo tiene que hacer cada uno. Entonces, esta primera fuerza sería sentir que tienes una necesidad no satisfecha. Ok. Sí, o sea, es lógico, ¿no? O sea, pues si yo compro un champú y no me satisfizo, no cumplió con mis necesidades, pues lo cambio por otro, ¿verdad? Entonces, así es en el ser humano. O sea, tengo que ver, aquí tengo una necesidad que no estoy satisfaciendo. Entonces, tengo que hacer un cambio y eso me va a motivar a hacer un cambio. Este es un primer punto. Y para eso, yo creo, Carlos, que a veces te ha tocado alumnos o te ha tocado personas que niegan las necesidades. Eso es un riesgo, ¿no? Por supuesto, porque eso te vuelve una persona pasiva, ¿verdad? Que a lo mejor tienes la necesidad, Sí. vas denotando que quieres hacer algo, pero vayámonos al término cambio. Veámoslo como un verbo, Sí. es cambiar. Es decir, implica acción. Si no tiene acción, esa necesidad pues se queda en el aspecto restrictivo, ¿verdad? Y eso te deja solamente en una rigidez mental, en un estatus de, pues bueno, quizás más adelante, es decir, sin acción. De esa manera, esta primera fuerza impulsora del cambio, que es tener una necesidad no satisfecha, imagínate el héroe que sale a la calle, que puede estar acompañado de su familia y decir, tenemos esta necesidad, Sí, sí, sí. ¿cómo la solventamos? ¿Cómo le damos una solución? ¿Cómo salimos adelante ante esta necesidad? Y eso implica precisamente cambio, ¿verdad? Eso implica abrir nuestra mente, salirnos incluso un poco de nuestros esquemas y escuchar también al otro, ¿verdad? Claro. Para poder decir, a lo mejor alguien tiene una mejor opinión, ¿verdad? Y eso sucede mucho en la escuela. Oye, ¿cómo le podemos hacer? Y encontrarás en esta rigidez mental, oye, Carlos, pero siempre lo hemos hecho así. Oye, aquí en esta escuela siempre se ha hecho así los honores a la bandera,
¿verdad? Siempre hemos hecho así nuestra ceremonia de clausura. Oye, ¿y qué riesgo, Carlos y Ángela? Porque esto que es una resistencia pasiva, que es una actitud de las personas, estar, o sea, resistiendo pasivamente al cambio, siempre se ha hecho así. ¿Qué riesgo? Porque fíjate que se lleva mucha energía de por medio. Cuando tú no haces este cambio, hay mucha pérdida energética. Me refiero mucha pérdida energética mental, física, pero también me refiero de pérdidas económicas. Cuando una persona se resiste fuertemente al cambio, empieza a perder muchísimas cosas en esa resistencia pasiva. Te pongo un ejemplo. Hemos visto programas que a alguien se le ocurrió hacer a nivel de instituciones o empresas, ya sea públicas, privadas y demás, que no funcionan. Pero porque a alguien se les ocurrió hacer, ya no los mueven. Se necesita valor, tú les decías. Y yo les decía, oye, una clínica de adicciones para niños, los niños no son adictos. O sea, y alguien lo hace, vamos, y está ahí permanente. Y están perdiendo mucho dinero cuando a los niños se les tiene que dar programas de prevención de riesgos psicosociales y se necesita un héroe para que llegue y diga, esto no es correcto. Los niños no son adictos, los niños tienen problemas psicosociales. Adicto es una persona mayor de 21 años que ya tiene ciertas características, que ya su desarrollo neurobiológico. Se me viene a la idea también estas partes de ser heroicos desde nuestra vertiente pública, institucional, empresarial, porque hay pérdidas económicas, pérdidas morales, pérdidas, y entonces lo que terminamos haciendo muchas veces es presumiendo la cantidad de veces que hicimos el acto inadecuado. Mira, hemos tratado 2.327 pacientes, el numerito, o en la casa, un hombre que dice, no, bueno, pero ¿quién está trayendo todo el dinero aquí? Sí, pero realmente, y dices hasta la cantidad, ¿no? Pero realmente estás resistente, pasivo al cambio, con esta rigidez mental. Entonces, aquí cuidado con esta resistencia pasiva que nos hace perder muchísimo. Esta es una de las fuerzas impulsoras muy grande que tú acabas de decir, la necesidad de ver algo en nuestra vida que necesita cambiar. El estar consciente de que tienes necesidades. Sí, de acuerdo. Y que esas necesidades no son satisfechas. Entonces, si tú no estás consciente de una necesidad, pues entonces no vas a hacer un cambio para poder cubrirla. Sí, sí. Entonces, es muy importante y muchas veces en consulta, a veces llegan las personas y luego le dices, ¿cuál es una necesidad que no has tenido la capacidad de pedírsela al otro que te ayude a cubrirla? Y es una pregunta que de verdad le conflictúa a los pacientes, les conflictúa, a lo mejor a ti que me estás escuchando te conflictúa, ¿verdad? Que no hemos pensado realmente cuál es una necesidad de la cual no he sido capaz de pedir ayuda. Sí, o ya te da, ya mejor ya ni la reflexionas porque te da muchísimo miedo que vamos a hablar enseguida. Esta es una primera fuerza impulsora, necesidad no satisfecha, y la contraparte es la que bien decías tú, la rigidez mental que nos puede llevar a pérdida de energía económica, porque no estamos teniendo ese valor y esa rigidez mental siempre se ha hecho así, es un error. Pero hay otra fuerza impulsora importante, ¿cuál es? Pues el tener el sentido de crecimiento personal, el querer crecer como persona, ¿verdad? El no querer quedarte de la misma manera, incluso lo utilizamos mucho la palabra, es que me siento estancado. Entonces, cuando tú sientes una sensación así de no estoy creciendo, entonces eso te impulsa a cambiar. Quiero crecer, quiero ser mejor, quiero desarrollarme. Eso vendría siendo esta comparación con el crecimiento. Hay algo inevitable que es el crecer. Lo malo es que sea para la derecha, para la izquierda, para el centro. Pero creces, siempre creces. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos evita esta fuerza? Pues mira, el temor. El temor de poderse echar un clavado, también de voltear hacia ti mismo. Por eso ese sentido de crecimiento personal se debe hacer también volteando hacia afuera, ¿verdad? A lo mejor se escucha muy poético, pero literalmente el soltando las alas, ¿verdad? Y y dejando que ese crecimiento personal enriquezca a otros. Puede ser a través del servicio, de la donación, de la solidaridad, pero cuando aparece el temor, pues restringe todo a lo que estabas llamado. Muchas veces, ¿quién no vio aquel cómic, aquella caricatura de la Liga de la Justicia, que agarraron a uno de los superhéroes por separado?
Ok. El villano que aparece precisamente generando temor, la circunstancia, la etapa por la que has pasado y te agarra en solitario, Sí, sí, sí. ¿verdad? ¿Y qué le sucedió? Los derrumbó. Lo derrumbó porque él no tenía la visión de rayos X, no tenía la supervelocidad. La única cualidad de esa persona era que era solamente muy vivaz, ¿verdad? Y no le alcanzó para superar esta circunstancia. ¿Qué generó? Temor. Y ese temor le hizo voltear a su interior, pero de manera negativa, Ok. diciendo, yo no soy una buena persona, yo no soy capaz. Y es ahí donde esta fuerza impulsora del cambio se vuelve restrictiva. Oye, es un poquito como el síndrome del monstruo debajo de la cama. Así es. El niño llega y se acuesta y siente que hay un monstruo abajo de la cama. Y te empieza a temblar y le da miedo y entonces encuentra la solución aparente tapándose más. Y entonces se tapa con todas las cobijas, pero ahora resulta que ya no siente el monstruo abajo de la cama. ¿Dónde lo siente? Afuera de él ya, encima de él. El monstruo ya está afuera, ya está ahí, o sea, y el monstruo ya salió debajo de la cama y está afuera y se hace más bolita, ¿no? O sea, ese es el temor crece a medida que no enfrentas, obviamente, este sentido de crecimiento personal, oye, estoy creciendo. Sí, de pronto recuerdo una persona, un ser humano que tuvimos que nos visita acá en la consulta y él tenía ya 24 años y de pronto le salía lenguaje como de infante, ¿no? O sea, de pronto, o cuando ya no empiezas a tratar a las personas con este sentido de crecimiento, sus temores también empiezan a crecer. Romper este sentimiento del monstruo debajo de la cama cuesta. Ese niño que siente que está el monstruo debajo de la cama y que con miedo se levanta y se asoma y dice, abajo no hay nada. A lo mejor está en el closet, a lo mejor está afuera, pero abajo de la cama ya no hay nada. Hoy he crecido y abajo no hay nada. Y a lo mejor se acerca al closet y lo abre y se asusta. Es un sentido de crecimiento personal. Pero a medida que no lo haces, el monstruo del temor va creciendo. Y el temor es bueno porque nos va deteniendo, pero el problema es cuando es un temor paralizante, como tú lo dices, Carlos. Ahí es donde yo entro en una controversia con muchas personas. Dicen, entonces que me voy así como en tobogán o qué. No, no, no te vayas como en tobogán. Detente, el temor no sirve. El miedo es una presunción de un peligro. Pero cuando el miedo o el temor es paralizante, oye, ya tienes un rato en el peligro, ¿no? Y a lo mejor no pasa nada. Ve creciendo. Tengo miedo. Está bien, haz las cosas con miedo. O sea, hazlas con miedo, pero hazlas. Esa es la acción al que hablábamos al principio de este programa como parte del héroe. Tercera fuerza que impulsa el cambio. Ya llevamos dos, ¿eh? Llevamos esta capacidad de observar necesidades no satisfechas. Segunda, llevamos este sentido de crecimiento personal. Quiero crecer, pero hay una tercera fuerza que te impulsa el cambio, positivamente. Ahora, Carlos. Y si no me salen bien las cosas, Va. ¿verdad? Y aquí es donde esta fuerza impulsora al cambio tiene que sustentarse en la tolerancia a la frustración. El héroe intenta una y otra y otra y otra vez. Yo recuerdo uno de mis hijos estaba aprendiendo a andar en bicicleta y se cayó muy fuerte. Eso fue ya hace varios años. Ok. Pero un día que me vio, yo creo que sumamente frustrado, que lo saben los hijos, ¿verdad? Se te nota, ¿verdad? En la cara inmediatamente, en el andar y en el platicar. Ustedes yo creo que lo ubican más claramente. Y me dice, papá, ¿qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué respondes? ¿Qué respondes como una persona normal? Bien, hijo, está todo bien. Sí, Y esa sí. tolerancia a la frustración se agudiza, siendo una intolerancia, ¿verdad? Y eso yo creo que ustedes lo notan muy claramente. Pues me dice, mira, no pasa nada, papá. Lo que pase se va a arreglar. Y acuérdate cuando aprendí a andar en bicicleta, ¿verdad? ¿Qué me dijiste? Pues yo nada más pelé los ojos, ¿verdad? Pues, ¿qué te dije, hijo? Pues me dijiste que si me caigo, me levanto. Así de fácil. ¿Y cuántas veces lo debo intentar? Estaba aprendiendo a andar en bicicleta. Las veces que sean necesarias. Lección de vida. De un héroe común. Común. Mi hijo, ¿verdad? Así de fácil. Y esa tolerancia a la frustración da un vuelco. Por eso decíamos que estas fuerzas impulsoras al cambio deben tener como esa base la perseverancia,
¿verdad? Sí, Intentarlo sí. una y otra sí. y otra y otra vez. Así de fácil. Así. Y entonces está la contraparte que es, claro que hay que tolerar la frustración. ¿De dónde viene esto? De las personas que dicen, es que no estoy seguro. No, estate seguro que te va a ir mal. Nunca lo has intentado. Es que soy muy inseguro. ¿Qué es la inseguridad, Ángela? Sí, pues es que precisamente esta fuerza restrictiva es no creer en ti y creerte muchas veces las frases que tú mismo te dices, no voy a poder, para qué lo intento, no tiene caso, no voltearte a ver a ti y a tus fuerzas personales, a estas virtudes, a estas capacidades, a estas habilidades, no poderlas ver y no creer que pueden funcionar. Entonces, pues es muy común, a veces no solamente nos las decimos, nos las dicen otros. Y está bien, pero tampoco fantasees. Por eso decíamos, no se trata del you can do it, tú puedes. Hay esta frase que dice querer es poder, y no es cierto. Querer, caerse, levantarse, intentarlo, volverse a caer, levantarse, intentarlo, volverse a caer, levantarse, intentarlo, es poder. O sea, querer es el inicio de probablemente el poder, pero no te la compres tan a corto precio el tema de si quiero puedo. No puedes hacer todo. Entonces, para tolerar la frustración, debes de saber que efectivamente ten la seguridad de que tu inseguridad te va a hacer fracasar al principio, pero luego el fracaso es parte del éxito, ese es un hecho en el proceso, obviamente, pero esa es la tolerar la frustración. Se tolera la frustración cuando una y otra vez, como le decía Carlos, una y otra vez se presenta la circunstancia hasta que tengas elementos nuevos. Recuerdo mucho un papá que me platicaba, dice, estaba yo en mi computador en la casa y mi hijo de 3 años se le fue un pelotín debajo de un mueble muy grande y entonces metió la mano y no alcanzó a sacarla y luego se movió al lado derecho del mueble y no alcanzó a sacarla y luego se movió al lado izquierdo y no alcanzó a sacarla. Dice, yo estaba viéndolo y luego empezó a meter el pie y no lo sacaba y empezó a patalear mi pelota y se enojaba y mi pelota y me volteaba a ver, ¿no? Y luego yo le decía, hijo, ¿y ya hiciste todos tus esfuerzos? ¿Ya pusiste toda tu fuerza? Y entonces el niño, entendiéndome el mensaje, empezó a empujar el mueble. Era un mueble 10 veces mayor que él. Y entonces el niño empezaba a empujar el mueble y el mueble no se movía ni un milímetro, no se movía nada. Y entonces el papá le devolvió a decir, seguro que son todas tus fuerzas. Y el niño estaba frustrado. Yo estoy muy chiquito y no estoy usando, ya estoy usando todas mis fuerzas y yo no puedo. Y se agachaba otra vez y luego pateaba el mueble. Hijo, ya estás usando todas tus fuerzas. Y empezaba a patalear y a patalear y a patalear. Y no podía. Dice, estuvimos como 10, 15 minutos ahí el niño. Y de pronto el niño dice, yo no puedo, ayúdame. Ahora estás usando todas tus fuerzas, le dijo el papá. O sea, el niño pensó siempre que eran las fuerzas físicas. Pero cuando le dice, yo no puedo solo, ayúdame, ya estás usando todas tus fuerzas. Hay fuerzas espirituales, hay fuerzas emocionales, hay fuerzas que son muy sencillas, o sea, pero el niño intentó, ¿no? La próxima vez que se le vaya el pelotín, va a decir, papá, ayúdame, ¿sí? Ayúdame. ¿Y sabes cómo lo ayudó el papá? Le dijo, ve, trae un palo que está afuera de la escoba, quítalo porque se desenreda y saca tu pelota. Qué sencillo, ¿no? O sea, ¿te fijas cómo es un héroe? Bien sencillo. Tercera fuerza, tolerancia a la frustración. ¿Cuál es la cuarta fuerza que nos impulsa a un cambio positivo? Bueno, la cuarta es tener una personalidad desafiante. Va. Sí, y no como un trastorno, ¿verdad? Sí, O sea, sí, porque inclusive aquí vale la pena señalar que así se llama uno de los trastornos Sí. de la adolescencia, pero no lo queremos ver así, o sea, porque tampoco queremos que te corten estas alas que decía Carlos. Es que tu niño es muy desafiante. No, estamos viendo sin romper las reglas, sin atacar a la autoridad, porque aparte hay que recordar que hay también una actitud negativa de cambio que se llama resistencia activa. Así como hay un resistente pasivo de que no quiere cambiar, así se hicieron las cosas, el resistente activo sí hace las cosas, pero destruyendo a la autoridad, en contra de esto que estamos hablando. Es un desafío personal, ¿no, Ángela? Así es, y es que luego esta parte del desafío a veces creo que la hemos confundido también con el reto, ¿verdad? Y el reto pues es hacer algo porque quiero demostrarle al otro que lo puedo hacer. Y el desafío es el hacer algo
que me construye, Sí, sí, que sí. me hace mejor o que va a ayudar a otros a ser mejores. Entonces, tengo que tener esta diferencia en tener una personalidad desafiante, como quiero hacer esto y voy a luchar por ello y voy a intentarlo una y otra vez, o sea, porque cada una de estas fuerzas no es que actúe por separado, sino que se van mezclando entre ellas. Y Sí. entonces tengo esta tolerancia y tengo estas ganas de luchar y tengo estas ganas de crecer y veo que tengo una necesidad. Entonces, pues esta personalidad desafiante es, no me quedo calmado y que pasen las cosas, no, busco siempre la manera de que llegar al cambio. Y estas personas, cuando tú tienes esta fuerza, que es el desafío, que es el reto, esta persona alcanza a ver una posibilidad, que es la contraparte de esta fuerza impulsora, ¿no, Carlos? Mira, y es que quizás te quede más claro si ubicamos a grandes luchadores sociales. Un Martin Luther King, una Madre Teresa de Calcuta, que delante de ellos había una enorme necesidad. ¿Y qué fue lo que lo hizo dar el paso? Pues tener expectativas del beneficio. Ok. Que cuando no hay estas expectativas de un beneficio mayor, de un beneficio incluso que te supera a ti mismo, pues es que esta personalidad desafiante se contrae. Sí. Tenías todo, te puede decir las personas que te rodean, pero si tienes todo para hacer lo que quieras, ¿verdad? Tienes un enorme potencial. Y seguramente ustedes lo ven en consulta con jóvenes y con adultos. Oye, pues entonces, ¿qué te falta? Incluso tienes hasta el impulso, la fuerza económica, ¿verdad? Para poder hacer literalmente lo que te propongas. Pero cuando esta falta de expectativas de beneficios Sí. existe, pues dices, pues cualquier piedrita se te vuelve montaña, ¿verdad? Cualquier obstáculo, por simple que sea, pues resulta que te va a limitar, te va a coartar en tu propósito original. Y hay que tener cuidado con esta falta de expectativas porque desaniman. Uh-huh. Es decir, la desesperanza desanima. Cuando yo ya no espero nada, viene el desánimo, y el desánimo es un síntoma muy negativo para la persona. Uh-huh. Espiritualmente es un ataque del mal, inclusive, así estoy atacando, ya no quiero nada, ya no siento nada. Sí, de pronto una persona me decía hace muchísimo tiempo, me decía, el mundo no está en depresión, no hay tanta depresión, dice, hay mucho desánimo. El mundo está desanimado, está sin alma. Y puede ser que tenga razón, porque, pues bueno, o sea, al final de cuentas, cada vez hay más antidepresivos y cada vez hay más depresión, pues no es proporcional. Es como estos programas mal llamados de salud reproductiva. El ser humano tendría que llamarse salud procreativa. Nosotros procreamos, no nos reproducimos nada más como animales inferiores. Si estos programas que a medida que más anticoncepción dan a los adolescentes, más embarazos hay. Tendrían que replantearse no solamente a nivel mundial, a nivel local, a nivel México, a nivel municipio, de decir, oye, no está checando clínicamente, epidemiológicamente, te lo digo como salubrista, como especialista en el tema, no checa epidemiológicamente si tú estás dando tratamiento para que no haya embarazos en adolescentes y resulta que cada vez que das ese tratamiento hay más embarazos. Yo gobierno municipal no lo permitiría, yo gobierno estatal no lo permitiría, yo escuela privada no lo permitiría, yo escuela pública no lo permitiría como director. Ese es un héroe donde dice, aquí verdaderamente yo no quiero caer en un desánimo, quiero que mis adolescentes tengan una vida más clara y que obviamente ese es un desafío, ¿sí o no? Sí. Es un desafío para un político, es un desafío para un director de una escuela, es un desafío para una persona que a lo mejor está dirigiendo algún programa. Esto es un desafío. Oye, no, pero es que de verdad tengo falta de expectativas de beneficios. Ve todo el beneficio que puede haber en una sociedad. Ese es un gran ejemplo. Otra fuerza importante del cambio, ¿cuál es? Vámonos a la que sigue. Seguridad en sí mismo. Pues ¿de qué tienes que tener seguridad? Pues de lo que conoces. Uh-huh. O sea, ¿verdad? Cuando yo tengo seguridad de algo es porque ya lo conozco, ya lo manejo, ya tengo completamente el control, ¿verdad? O sea, cuando tú te sientes seguro de, por ejemplo, los niños. ¿Cuándo se sienten seguros? Pues cuando saben lo que va a pasar, ¿verdad? Porque ya conocen, porque ya saben, porque saben dónde están las cosas, porque saben a dónde van a ir. Sí, Entonces, sí. La seguridad está basada en lo que tú te conoces a ti mismo también. Entonces tú, si sabes quién eres, si sabes cuáles son tus habilidades, si sabes cuáles son estas virtudes, estas capacidades de las que hemos hablado, también tus debilidades, ¿verdad? ¿Por qué no? O
sea, ¿cuáles son las cosas en las que yo tengo seguridad que tampoco me van a funcionar y que tengo que desarrollarlas de otra manera? Entonces es muy importante tener esta creencia de tus capacidades y de quién eres. Sí, de acuerdo. Y ahí entra la contraparte, que ¿qué sería? Pues la insuficiente preparación para asumir precisamente esos cambios. Cuando hay esta falta de preparación, mira, te la pongo simple. El héroe tiene la encomienda de saber más y mejor. Debe Ok. estar permanentemente preparándose. Y esta fuerza restrictiva de una insuficiente preparación para asumir el cambio, pues se presenta como una espina, ¿eh? Como una espina frecuente que dice, ¿y si no puedo? ¿Y si no sé? Ok. ¿Y si no me salen bien las cosas, como decíamos? Hace unos días me hablaba un buen maestro para preguntarme, oye, ¿cómo hacerle con algunos maestros de educación media superior que en esta nueva etapa que estamos viviendo como humanidad, particularmente en el bachillerato donde él está, tenemos que asumir un nuevo rol, porque los jóvenes van a llegar demandando de que alguien verdaderamente les enseñe, les instruya. ¿Y cómo hacerle? De la misma manera que veníamos haciéndolo, Ok. pues sabes que los maestros dijeron, pues sí, hay que hacerle con lo que tenemos. Y aquí es cuando demanda prepararnos más y mejor. ¿Para qué? Para asumir los retos que tenemos en este tiempo que nos toca vivir. Por eso, como una espina, esa fuerza restrictiva de la insuficiente preparación Sí, para sí, el sí. cambio, pues agárrate. Te lo digo como papá, ¿verdad? Te lo digo como mamá, que hoy tu hijo está viendo, está escuchando, está percibiendo todo lo de a su alrededor y te hace preguntas duras, Sí, ¿verdad? sí. Que, híjole, ¿qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Qué tengo que hacer? Pues lee, pues investiga, pues instrúyete, ¿verdad? O sencillamente busca ayuda, que esto también te va a hacer prepararte para la vida. Hay un dicho que dice, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Así es. Recuerdo mucho un cuento pequeño donde llega un zapatero que mandan de una zapatería importante de Inglaterra, lo mandan al África y llega el avión, aterriza en la noche, al día siguiente se levanta muy animado a querer vender zapatos, pero sale y se encuentra con que todo el mundo no usaba zapatos ahí, va corriendo, agarra un teléfono y dice, si me quieren correr, díganme. O sea, me han mandado a un lugar donde nadie usa zapatos. Mejor me hubieran dicho que me querían correr, muy enojado, muy molesto, o sea. Y entonces lo regresan, pues regrésate pues a vender zapatos acá en Inglaterra. Mandan a otra persona, resulta en lo mismo, despierta al día siguiente, va corriendo al teléfono, igual alza el teléfono y entonces le dice, necesito que me manden más remesas de zapatos de la que pensamos. Aquí todo el mundo necesita zapatos. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. El primero vio que no usaban zapatos, mundo vio que necesitaban zapatos. Solamente la preparación es lo que nos hace ver nuestras necesidades van obviamente pidiendo. Y eso se va dando leyendo, pidiendo un buen consejo, acercándote a gente que te ayude y no que te perjudique, acercándote a gente que te pueda acompañar y no que te fantasee con ideas o filosofías o con momentos meramente pasajeros. O sea, eso es la preparación para el cambio. Y eso pues va a generar una seguridad. Yo me quedo aquí a vender zapatos porque todo el mundo y me voy a quedar un buen tiempo y voy a hacer la zapatería número 1 en toda África. Y así tú también ponlo en práctica en tu vida también. Hay dos fuerzas que van casi pegadas, Ángela, que van casi juntas. Hay dos fuerzas que ya hemos platicado, pero las queremos desmembrar un poquito. ¿Cuáles son estas dos fuerzas que van casi juntas? Pues es las expectativas de beneficios y la mirada a largo plazo. O sea, el que tú tengas esta visión de poder vislumbrar lo que va a pasar en un futuro si tú haces este cambio, ¿verdad? Muchas veces, y no me ha pasado con los jóvenes que dicen, no, es que yo no pienso en el futuro. Y precisamente por eso no quieren hacer cambios en el presente. Sí, sí. Porque entonces dicen, no, yo no puedo vislumbrar que van a ir mejor las cosas si yo mejoro como en mis acciones, si yo estudio más o si yo cambio mi forma de relacionarme con mis papás o algo. No ven eso. Entonces es muy importante ver que si yo hago un cambio, tengo una expectativa buena a futuro Sí. y la puedo ver. Entonces, por eso estos ejercicios que luego hacen en la escuela de que vayas pensando cómo va a ir tu vida
a 5 años, cómo te ves en 10 años, pues es con esta intención, ¿verdad? De acuerdo. De que vayas tú viendo cuál es tu futuro, hacia dónde quieres ir, cuál es el camino que debes de seguir, y si estás en un camino incorrecto, pues bueno, este es el cambio que tengo que hacer. Sí, de acuerdo, Carlos. Mira, y es que tu misión como héroe, al ir acompañando a otros, es irles señalando hacia el camino que hay que recorrer. Por eso, como una fuerza reactiva ante estas fuerzas impulsoras de las expectativas de beneficios y la mirada a largo plazo, pues es la comodidad. Es decir, Ok. ya vamos nadando de muertito, ¿verdad? ¿Para qué cambiar? ¿Para qué moverle, güey? ¿Para qué moverle, Sí, Ángela? sí, no. ¿Verdad? No, Si no. así estamos bien, Estamos bien. vuelve a presentarse ese temor que decíamos al principio, de decir, ¿y si no nos salen bien las cosas? Sí, sí, es como la comodidad incómoda, ¿no? Porque no Ujú. tiene nada de Totalmente. cómodo estar sentado en un alambre de púas, pero ya no me duele tanto. Por eso es tan importante eliminar esa fuerza restrictiva de solamente la actitud reactiva. Si llega, hago. Si me sucede, veo. Sí. Si algo pasa, pues bueno, ya veremos, ¿verdad? Ya veremos, pero no me hagas cambiar, no me hagas salirme de lo que ya tengo. Y por eso es importante, van de la mano estas dos fuerzas de poder tener esa mirada a largo plazo, a veces de manera incómoda, pero decir, vamos bien. Y en ocasiones hay que detenernos para voltear hacia atrás y decir, mira el camino recorrido, mira lo que ya Sí. pasamos, no estamos donde mismo. Y una de los riesgos de esto es quedarnos solamente en el aquí y en el ahora. Así es. No digo que no se haga, hay que ver también el presente, hay que ver cómo estoy aquí y ahora, pero a mí me parece muy riesgoso solamente hablar del aquí y el ahora. Bueno, y aquí y ahora, ¿cómo estás? Y piensa ahorita, fíjate que eso nos lleva a una pérdida, obviamente, en la perspectiva de nuestra vida. Yo les digo que la vida es como manejar una carretera con curvas, donde uno va en las curvas y va viendo muy cercano y luego después uno ve muy lejos para ver qué es lo que sigue y luego otra vez cercano y luego una vez otra vez muy lejos. No nos podemos quedar con el aquí y el ahora porque eso nos va a hacer chocar rápidamente y obviamente nos manda a una fuera de responsabilidad. Es decir, ya no soy yo el responsable. Fíjate, Carlos Ángela, desde la santidad ven en la trascendencia, todavía mejor, en la eternidad. Es decir, lo que yo hago ahorita va a resonar en eternidad. Es decir, me importa el mundo aunque yo ya no estoy. Me importan mis hijos aunque ya no estoy. Me importa la gente que se queda en Durango aunque yo no estoy. Me importa que Durango sea mejor aunque yo ya no estoy. Aunque yo me vaya de este lugar, me importa que este espacio sea mejor. Ese es pensar en tenor de trascendencia o en tenor de largo plazo o en tenor de eternidad. Un gran problema es, mi puesto dura 4 años. Bueno, ¿y cuánto tiempo me va a contratar mi empresa? No, bueno, pues aquí yo hago como que trabajo y ustedes hacen como que me pagan, porque piensas que te vas. Y no, lo que tú hagas es responsabilidad también mía, pero también lo que yo hago es responsabilidad tuya. Y tenemos que pensar en un tenor de eternidad, de dejar de verdad un mundo mejor. Y entonces ya no estás cómodo. Siempre estás pensando en tenor de cambio, en tenor de... Y entonces ya no estás reactivo, como tú decías, sino que estás preparado. Me decía un día una maestra, después de una reflexión muy similar a esta, y profundamente reflexiva, se acercaba a mí y me decía esta maestra, la recuerdo perfectamente, me dice, mira Carlos, ¿y si lo hiciéramos todos? Ujú. ¿Y si nos pusiéramos de acuerdo? Y hablaba desde el sistema educativo público. Ok. Y decía algo que yo había escuchado alguna vez por ahí, pero cuando sale de la boca de esa maestra, dice, imagínate que un ciclo, todos los maestros nos pusiéramos de acuerdo. Y corregía, mira, dos ciclos, cambiaríamos fácilmente esta sociedad. Dice, porque aunque no nos toque verla, imagínate lo que sucedería. Si todos los maestros del estado de Durango hiciéramos lo que nos corresponde y lo hiciéramos bien o mejor, pues esas futuras generaciones estaríamos dejando esa semilla que germine en lo que sea, que germine en donde quiera. ¿Por qué? Porque sería una buena semilla. Y esa visión de trascendencia el modifica aquella visión restrictiva inmediata
frecuente visión de los gobiernos, de las empresas que ven solamente en el aquí y el ahora, centrándose en esa inmediatez solamente del beneficio al corto plazo. Sí. Cuando hay veces el beneficio a largo plazo es mucho mayor. Y tú lo sabes bien, Cui. Sí, sí. El beneficio obtiene mucho más ganancias, aunque llegue un poquito después. Sí, sí, es cuestión de tiempo, o sea, la vida es una cuestión de procesos y ahora sí, como dijo Santa Teresa de Calcuta, decía cuando estaba limpiando a aquel leproso que le preguntaba al periodista, madre, hay miles de leprosos y usted está limpiando uno, se están muriendo todos. Y la madre seguía, no me escuchas, se están muriendo, mire nada más, y usted sigue ahí limpiando y voltea a verlo con esa mirada que ella tenía y le dice, este es el mío, y sigue limpiándolo. Fue tal el resonar que ese periodista terminó limpiando leprosos, porque le resonaba, este es el mío, esto es lo que a mí me toca, ¿dónde está el tuyo? Que es lo que decíamos, esto es lo que me toca, maestra, esto es lo que hoy me toca a mí, esto es lo que me toca a mí, ¿dónde está lo tuyo, no? Porque luego hacemos estas adecuaciones como, imagínate que hubiera, esto es lo mío, ya lo estoy haciendo yo, y si me falta, dímelo, oye, Cui, te está faltando esto, bueno, déjame lo hago para que obviamente tengamos un mejor mundo aquí. Vamos cerrando con una última fuerza que te impulsa al cambio. ¿Cuál es? Pues es la formación en un ambiente estimulante, Ok. ¿verdad? Es alguien que te estimula, que tiene, o que tú mismo puedes ser, ¿verdad? Lo podemos ver como héroe o como cuando pertenecemos a un grupo y tenemos un héroe que es el que nos está apoyando. A mí me gusta verlo así como con los papás. Cuando me ha tocado acompañar, aconsejar a padres de familia que quieren que sus hijos hagan el cambio, yo siempre estoy motivando a que ellos sean los que tienen que ser estos padres motivadores y estimulantes para que sus hijos vean qué es lo que pueden cambiar, no estarles mencionando siempre, no, pues es que eres muy irresponsable, es que eres muy flojo, no, es que tú puedes ser una persona responsable, es que tú puedes hacer tus cosas, mira qué bien te sientes cuando terminas de recoger los juguetes, mira qué bien te sientes cuando terminaste de recoger tu cuarto, ¿cómo te sientes hoy? Esto es un ambiente pues estimulante, ¿verdad? Que te hace reconocer esto que te estimuló, no que te quita, que te castra, que te dicen, ay no, pues yo para qué lo intento si de todas maneras no lo sagrado. Ya sé que no va a pasar. Y te deben de estimular obviamente. Edith Grothberg lo refiere como verbalizaciones, que es una, ya murió ella, pero es una gran, es una persona que habló muchísimo del tema de resiliencia, sí, tiene un libro fabuloso, pero ella estudió mucho las verbalizaciones, cómo las palabras construyen o destruyen, y tiene mucho que ver precisamente con esto, como decían, dime con quién andas y te diré quién eres, y eso es importante, Carlos, el tema de juntarte con gente que te estimule pues a este cambio. Y mira, sencillamente, hasta por como un proceso personal, ¿verdad? Cuando tienes claridad hacia dónde vas, pues no es nada más tomar cualquier camino. A veces es poder decir el saber hacia dónde vamos. Un día en clarificar de qué hacer ahora en el modelo de la nueva escuela mexicana, me preguntaba una maestra, dice, oye, ¿y ahora entonces nos toca nomás decir qué hacer y qué no hacer? Como supeditándolo exclusivamente al utilizar la herramienta electrónica a través de un medio digital como el que estamos el día de hoy. Y me quedaba reflexionando si era únicamente lo que podíamos hacer. Ahorita Ángel hablaba de este entorno, de este ambiente estimulante, pero un enorme riesgo es no crecer y que esa fuerza restrictiva se presente. Es decir, un entorno autoritario nada más, o es blanco o es negro. Y no poder mostrar en esta oportunidad que tenemos como sociedad, y digo, en esta oportunidad que tenemos ahorita contigo, exclusivamente contigo, de qué puedes modificar después de ver estas fuerzas impulsoras del cambio. ¿En qué necesitas corregir? ¿En qué necesitas hacer esa transformación para poder eliminar aquello que no te está haciendo ser mejor persona, que te está coartando, que te está incluso limitando enormemente? ¿Y tú sigues ahí?
¿verdad? A lo mejor muchas personas ya te lo están diciendo. Oye, ¿y por qué no buscas estas opciones? ¿O por qué ahora en el negocio, en la empresa, no exploramos estos otros mercados? ¿O por qué no en familia, que he escuchado a algunos que ya se cansaron, Sí, ¿verdad? De sí, estar sí. en familia cuando pareciera que eso es bueno, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Y empiezan esas reglas limitantes, esas iniciativas castrantes que no nos hacen crecer. Pues volteemos un poquito hacia estas fuerzas impulsoras para descubrir un nuevo rol y seguramente Sí. está esperándote ahí una nueva misión como héroe. Siete grandes fuerzas impulsoras o 7 grandes fuerzas que te pueden restringir el cambio. Ujú. 7 grandes fuerzas, hemos hablado de 7, chécalas de nueva cuenta, obsérvalas, dale una vista lenta al video y te vas a dar cuenta cómo no son cosas que no hayas hecho, son cosas que ya se han ejercido y que han ido preparándote como un héroe, es decir, haciendo lo que me toca hacer, con lo que me corresponde hacer, para lo que me corresponde hacer, o sea, nada más, pensando siempre en tenor de trascendencia. Vamos cerrando esta última sección con algún último mensaje, Carlos, Ángela. Bueno, pues hay que buscar también a las personas idóneas con las cuales nos juntamos, ¿verdad? Con las cuales nos aconsejamos y que nos ayuden a tener estas fuerzas impulsoras, que sean ellos también los que nos ayuden a verlas. El día de ayer me tocó dar un taller a un grupo de personas y entonces una de ellas me decía, yo la alegría tengo una persona que me impulsa a tener alegría. Va, va. ¿Y quién es esa persona? Le preguntaba yo a la muchacha, dice, es mi papá. Mi papá todos los días me dice, hoy puede ser un buen día. Y yo entiendo que hoy puede ser un buen día no porque va a ser maravilloso, me van a pagar más o va a llegar un regalo. Dice, hoy puede ser un buen día porque quizá en este día voy a aprender. Y entonces dice, estoy alegre y eso me motiva a tener un buen día todo el día y a ver las cosas que me están sucediendo como una oportunidad para poder hacer cambios, para poder estar mejor. Entonces, es muy importante con quién te acercas, ¿verdad? Que busques personas que te están apoyando, que te estén estimulando y que eso te estimule realmente para hacer cambios en tu vida. Es importante. ¿Quién me acompaña? Carlos. Mira, no te van a salir las cosas a la primera vez. Y más sabiendo que a veces vamos como ovejas entre lobos. Se van a presentar incluso ovejas disfrazados o lobos disfrazados de oveja. Sí, sí, sí. Es decir, las adversidades, las circunstancias, la dificultad. Oye, pero ahora que quería cambiar, ahora que me había propuesto hacer las cosas bien, pues es momento. ¿Por qué? 2 elementos fundamentales, y lo dice muy claramente por ahí la Biblia. Seamos astutos como serpientes, Sí. y sencillos como palomas. Astutos o precavidos, como le quieras decir, ¿verdad? Pero que no vayamos así, como el borras, con claridad, sabiendo a dónde vamos. Vale más un paso pequeño, pero en la dirección correcta, que andar sin rumbo. Por eso el cambio es una constante. Si este cambio está en tu vida en este momento, recíbelo, ubica con claridad hacia dónde vas y seguramente otros te están observando y te están siguiendo. Por eso vale la pena tener sentido de propósito, tener sentido de trascendencia, como bien decías, Cui, para poder caminar sencillamente. Y digo caminar porque también cambiar es un verbo, caminar también. Siendo así, Sí. pues les invitamos a continuar con este proceso de la construcción del héroe, viernes a viernes. Pues fíjate que qué grande, Carlos, Ángela, estas fuerzas impulsoras. Yo termino con una historia que me pasó siendo adictólogo. Fui a participar a un grupo de AA, me invitaron, me mandaron la invitación. Y fui ese día, estuve ahí para dar una conferencia y cuando llego a esa conferencia había 2 personas solamente, no más. Son grupos pequeños, pero en el hermano eran 2. Me recibe la persona responsable, me dice, doctor, qué pena. Pues bueno, pues ya vino y le agradecemos, pues qué pena con usted, pues ya si quiere no pierda su tiempo pues no vino gente, ¿no? Mas sin embargo, eran 2 personas, sí fue gente.
O sea, no esperes los grandes frutos, no esperes las grandes multitudes, no esperes las grandes recepciones económicas, no esperes, haz lo que te toca hacer. Y entonces cuando estaba dando la conferencia, la otra persona que estaba ahí al terminar dice, híjole, qué padre, porque nos tocó de a más. O sea, nos tocó de más, o sea, porque cuando dicen, hora de sección de preguntas y respuestas, dice, pues nos toca de más. ¿Hay alguien que tenga dudas? Pues eran dos, ¿no? Dice, nos tocó de más. Siempre hay algo, y cada vez que nos vemos, nos da mucho gusto, ellos todavía siguen recuperados los dos en su recuperación. Dice, ¿te acuerdas aquella vez que nos diste una conferencia en lo privado? Dicen, o sea, o sea, así es. Entonces, haz lo que te toca hacer, nunca lo minimices, nunca digas, qué poquito, es que para qué, es que no sirve de nada, es que qué vergüenza, nunca lo minimices. Utiliza estas fuerzas impulsoras del cambio y vas a ver que todo va a salir bien. Y recuerda, pues cada viernes construyemos héroes, estamos cada vez profundizando. Pronto vamos a tener héroes cotidianos, como tú, como yo, como cualquiera, sí, que han hecho algún esfuerzo también para poder platicar con ellos. Y bueno, no nos resta más que saludar a todas las personas que hoy se han conectado, muchas gracias. Ya va poco a poco en estas 3 semanas teniendo su auditorio, la gente que está entendiendo este programa tan hermoso. Y bueno, un saludo a Héctor, sí, a Héctor Morán, en Las Vegas, un saludo a Las Vegas, ya tenemos gente en Las Vegas, ya ahí para ir, tenemos una fuerza impulsora para ir allá ya también, sí, esperemos luego verte allá. Rafa Mendoza, un abrazo enorme hasta Las Vegas. Saludos a Jesús, tenemos pendiente una invitación, vamos a invitarte, Jesús, aquí a este espacio, a Jesús Carrasco, un gran amigo, sí, te mandamos un abrazo. Saludos a mi prima, María Teresa, que bueno, pues ella hace muchísimo no nos vemos. A Bonnie Escandón, que es un gran héroe también y que ha trabajado y colaborado con el programa de Construyendo Héroes también, o sea, Saludos, y bueno, Bonnie. saludos a Bonnie, a Lili, un abrazo y un beso a mi esposa. Y bueno, aquí sigues teniendo tus héroes. Saludos, papá. Supongo que es para ti, porque es Diego Guerrero, no me los manda a mí. Mira, y luego me reclama, hijo, tú eres uno de mis héroes favoritos, así de sencillo. Ahí está, Diego. Y bueno, Erika Aguilar, gracias por tu mensaje. Dice Erika, saludos, es la primera vez que los estoy escuchando y viendo. Dice, qué maravilla saber que hay gente tan admirable como ustedes, dispuestos a ayudar a la humanidad. Gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ti por el valor, porque esto nos alimenta. Pues bueno, no sabemos si somos admirables o no, pero nos toca hacer esto. O sea, alguien nos lo dijo, háganlo y lo estamos haciendo. Yo creo que te toca también a ti, Erika, acompañarnos. Gracias. Todos los días, desde lunes a sábado, 12 del día, aquí estamos en tu programa Hablemos con Sentido Humano. Fer Rodríguez, un héroe enorme también, sí. Cora dice, tú mi fuerza impulsora, gracias. Para Carlos Guerrero, ¿no? Es su esposa. Sí, bueno, pronto estaré en Durango, aquí te vamos a esperar. Y Rafa desde Las Vegas dice, excelente información, muchas gracias por compartir tan importante tema, algo que hace mucha falta en estos tiempos. Aquí los esperamos. No, hombre, estamos con las puertas abiertas. Dale ahí retweet, ahí dale, comparte a tu gente de allá, que yo sé que los paisanos están también muy necesitados de un lenguaje hispano que les haga sentir bien. Hemos tenido gente que nos visita desde Estados Unidos y que viene aquí a la terapia, cuando baja y dice, es que no sabes lo mucho que necesitamos escuchar, pero verdaderamente nuestro sentido hispano, nuestro corazón hispano, que una mujer me decía, se me está ensuciando mi corazón hispano, decía. Entonces, pues al contrario, gracias, Rafa. Ahí yo sé que estamos a la hora. Un abrazo fuerte a todos y bueno, no nos resta más que despedirnos aquí en tu programa Hablemos con Sentido Humano, lunes a sábado, 12 del día. Hoy fue la sección Construyendo Héroes, con dos grandes héroes de nuestra vida, que es Ángela y Carlos. Gracias, Ángela, gracias, Carlos. Nos vemos mañana en una sección bien interesante que es Espiritualidad que Transforma, con nuestro amigo el padre Héctor Frías. Gracias a todos, un abrazo enorme y bueno, que Dios los cuide y los bendiga. Gracias.